Bueno, en esta mañana, pues a la predicación le puse como título: Mantén el ánimo. Y esta frase pues la saqué del versículo 6, donde dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahorita cantábamos el canto Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Y me encanta esa parte de la última estrofa, el primer renglón, donde dice: cada día viene a darme nuevo aliento. El Señor viene a darme cada día nuevo aliento. Y qué importante es que, aunque tú y yo estamos pasando por situaciones muy difíciles, siempre nos mantengamos así, ¿verdad? Viviendo para el Señor, sabiendo que en Él no hay despropósito alguno, que estamos en sus manos, que estamos seguros en Él y que hay un tiempo para todo en nuestras vidas. Nehemías logró con su entusiasmo animar a su pueblo para levantar ese muro que estaba derribado, y las puertas consumidas por el fuego. Y el estar motivado es una de las armas que podemos usar o que vemos en la vida de los creyentes para seguir adelante en la vida que se tiene, ¿verdad?, en el Señor, para poder estar poniendo nuestros ojos en Cristo y que Él sea el que mueva todas las cosas que están a nuestro alrededor. La tarea aquí no era fácil. Como leímos ahorita, había oposición. Nehemías se enfrentó a sus enemigos, pero algo que es de bendición ver cómo Elías no cargaba con esas cosas, sino que Elías tenía una vida de oración, donde expresaba al Señor todas las cosas por las cuales estaba pasando, derramaba su corazón poniéndoles en sus manos, confiaba en el Señor, conocía las Escrituras, era un hombre de fe. Y vemos cómo haciendo estas cosas, para él no había nada difícil, nada imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Si eres un verdadero creyente, un verdadero cristiano, en algún momento te vas a encontrar en alguna situación que te va a desalentar, te va a desanimar. Y esto pasa, sabemos, porque hay un enemigo que está buscando constantemente el acecharnos, el atacarnos, para que no estemos siendo instrumentos útiles en las manos del Señor. Pero, ¿por qué a veces no vemos o no percibimos esos ataques en nuestras vidas? La pregunta es: ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo conforme al mundo? ¿Estás viviendo en la carne? Pues en ese sentido, si estás viviendo de esta manera, pues el enemigo está contento, ¿no? No se preocupa por ti. Pero si eres un verdadero creyente, cristiano, que quieres servir en el día a día al Señor y ponerlo en primer lugar sobre todas las cosas y cumplir sus propósitos, se va a presentar una oposición. Satanás va a estar ahí, ¿verdad?, queriendo derrotarnos.
pero somos en el Señor Jesucristo más que vencedores y podemos confiar en Él plenamente. Entonces vemos cómo Nehemías es un verdadero ejemplo acerca de cómo combatir estas acechanzas del enemigo, no desalentarse y tener la victoria. Y Dios, a través de su palabra, pues nos ha mostrado también cuando una persona está sirviéndole, pero también vemos en las Escrituras cómo también una persona puede manifestar un desaliento, ¿verdad? Creer que ya todo se acabó y que no hay nada que hacer. Y lo podemos ver ahí con el profeta Elías, por ejemplo, ¿no? Sí, Elías en un momento dado tuvo victorias, pero después vemos a Elías que corriendo a más de 100 kilómetros de una mujer llamada Jezabel, quien estaba, que tenía toda la actitud de acabar con Elías, y vemos cómo Elías cayó en ese desánimo. Lo vemos ahí sentado debajo de un árbol, pidiendo a Dios que le quitara la vida, que ya no había propósito alguno, cuando había muchas cosas que hacer todavía. A veces nos encerramos en una situación por la que estamos pasando, bajamos nuestras vistas a ese problema y no vemos más allá. No ponemos los ojos en el Señor, sabiendo que no hay despropósito alguno en Él. ¿Qué pasó con Nehemías? Vemos que él nunca se desanimó, siempre puso sus ojos en el Señor. La fortaleza venía del Señor. La perspectiva, el qué hacer, era dado por el Señor. Así también nosotros podemos estar dependiendo del Señor, sabiendo que no vamos a estar solos. Las críticas no eran muy favorables, no eran desalentadoras. Vemos ahí en el versículo 2 de nuestro pasaje, que dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Sí se dan cuenta la intención del enemigo, cómo viene para desalentar los buenos propósitos que Dios tiene para sus hijos. Dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿En el Señor somos débiles? No, definitivamente no. Creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes temperamentos, ¿no? Unos somos más expresivos que otros a lo mejor con cualquier cosita nos deprimimos, no sé, ¿no? Nos ponemos tristes. Pero aún así, con todas estas diferencias que podamos tener, o por las situaciones por las que pasamos, podemos decidir de dos maneras, por hablar de una manera general. O nos quedamos quietos, que es lo que generalmente no sucede, o la otra es que simplemente se activa el viejo hombre, la antigua naturaleza, y hacemos y deshacemos con nuestras palabras y con nuestros hechos. Tomamos las riendas en nuestras manos y brota la carne. Pero ¿en qué debemos pensar en situaciones así? Yo veo a Nehemías que la situación por la cual estaba pasando no era fácil.
Sin embargo, yo no lo veo estar actuando él en la carne, en sus fuerzas, sino siempre estaba dependiendo en el Señor. Sin embargo, vemos aquí cómo la gente insultó a los judíos, haciéndoles ver su incapacidad para levantar aquella obra. Ustedes son débiles, ¿cómo van a poder hacer eso? Las críticas no eran menores, eran duras. Y creo que ese tipo de cosas, pues sí, ciertamente desaniman, ¿verdad? A ti cuando te están criticando una y otra vez, pues sí te desanimas y ya no quieres continuar. Pero podemos ver este gran ejemplo que aún así, con todas esas críticas, con toda esa oposición, vemos a un Nehemías en el Señor llevando a cabo cada uno de los pasos que se tenían que dar a fin de llegar y terminar con el propósito de su llegada allí. Debemos de tener mucho cuidado porque sabemos que Satanás conoce perfectamente nuestras debilidades y lo más seguro es que por ahí nos va a atacar. Entonces no bajemos la guardia, sino fortalezcamos en el Señor para que en Él tengamos esa victoria. Las palabras eran muy hirientes, nos dice ahí el versículo 3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, la derribará. Vemos cómo el enemigo, Satanás, usa a la gente, cómo hieren con sus palabras, y lo hacen con tal empeño para que nosotros no estemos sirviendo al Señor. ¿Te has sentido desanimado con el pensamiento de que todo lo que estás teniendo a tu alrededor no sale como tú quieres? Que no se cumplen pues las cosas que ves en a lo mejor tus amigos más cercanos o en la familia misma, y te desesperas y dices, bueno, ¿por qué yo no tengo esto? Suele suceder. Yo tengo conocidos que económicamente o socialmente pues son muy prósperos, pero sabemos que ¿de qué nos sirve esas cosas? Son de poca duración, no van a ir a la eternidad, ni tampoco aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Por eso qué importante es que estemos seguros de nuestra salvación, que Cristo está en nuestro corazón, sabiendo que nos esperan esa vida en abundancia, esa vida eterna delante de Él. Entonces vemos aquí cómo estaban presionando. Sanbalat y Tobías eran instrumentos útiles en las manos de Dios para frenar todo aquel buen esfuerzo que estaba haciendo el pueblo por construir las murallas de la ciudad. Es como si hoy en día nosotros estamos testificando, ¿verdad?, el Evangelio del Señor Jesucristo, pero hubiera rechazo, hubiera burlas, y que nosotros nos desanimáramos de tal manera que dijéramos, ¿para qué les predicamos si no escuchan? ¿Para qué les predicamos o para qué sigo yo predicando el Evangelio si no quieren recibir al Señor Jesucristo? Es entonces donde nosotros debemos de seguir haciendo la obra del Señor, la voluntad
del Señor. Y esto lo tenía muy claro Nehemías. Con todas estas situaciones, él seguía adelante con el propósito que Dios tenía para su vida y para el pueblo de Israel. Aún con toda la oposición que había, no perdía ese entusiasmo de servir al Señor. Y vemos cómo hay una apropiada respuesta ahí en el versículo 4. Dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Conocía muy bien Nehemías al enemigo. De hecho, ellos le dieron la bienvenida cuando llegó a Jerusalén. Y si alguien sabía cómo enfrentar aquellas críticas desalentadoras, era Nehemías. Él no entró en discusión con ellos, ni los enfrentó con palabras que usaban ellos mismos. Simplemente Nehemías le remitió a Dios las críticas y las amenazas, diciendo: escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. Esto significa para nosotros que debemos resistir a la tentación y estar de tal manera firmes que nada de esas actitudes que van en contra de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros cómo queremos servir al Señor, nos desalienten. Y nos corresponde a nosotros, en este caso, siempre estar dependiendo del Señor y estar orando para que Él siga tomando nuestras vidas y seguir nosotros hacia adelante. La manera en que Dios va a trabajar con las personas que se están burlando de nosotros, que nos están provocando, bueno, Dios tiene sus maneras de actuar. Siempre nosotros debemos estar pidiendo misericordia también por las almas que están perdidas, para que se conviertan, porque sabemos que lo hacen en ignorancia. ¿Cuántas veces nosotros no hicimos cosas que lo hacíamos en ignorancia, no sabiendo que ofendíamos a Dios, verdad? Sin embargo, cuando conocimos a Cristo, nos dimos cuenta de todas aquellas cosas y nos avergonzamos, pero al mismo tiempo estamos agradecidos con el Señor, porque aún así, con todo eso, Dios nos limpió de todo pecado, nos dio una nueva vida en su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál sería el resultado de que nosotros permanezcamos así? Pues sería que Dios nos va a conceder su gracia, lo suficiente para vencer toda aquella cosa que quiera desalentarnos, para que estemos firmes viviendo para Él. Sin embargo, aquí vemos cómo también, ahí en el versículo 10, las fuerzas de los trabajadores se iban agotando, nos dice el versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Sí, ciertamente, somos humanos, nuestras fuerzas pueden colapsar y no queremos seguir avanzando. Vemos cómo Satanás estaba constantemente atacando al pueblo para que el muro no se edificara.
Pero ahora nos encontramos en una situación, por decirlo así, interna del pueblo judío. Sí, había unos problemas afuera, ¿verdad? Había gente atacando siempre al pueblo, pero ahora era entre los judíos, y a lo mejor uno no se lo espera, que dentro estén pasando situaciones así. La tribu de Judá era una de las tribus más fuertes y valientes de todas las tribus. Pero aún así, Judá tenía muy presente, su perspectiva era muy clara: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Había una situación. ¿Cómo animar al pueblo? ¿Cómo usar estrategias para que los propósitos no dejaran de cumplirse? Era ahí donde en la dependencia del Señor se pueden encontrar las herramientas, las decisiones, las maneras de cómo seguir adelante con el proyecto. Nos dice el versículo 6 que edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Se fijan cómo el pueblo tuvo ánimo? Se cumplió, iban a la mitad. Se requería que el pueblo siguiera teniendo ese ánimo, que no claudicaran, que si era por el cansancio, bueno, pues a lo mejor buscar tiempos para que el pueblo descansara más, estarles recordando el propósito por el cual estaban todos trabajando unánimes. O sea, es necesario hablarlo eso constantemente, y más cuando se presentan estas situaciones, que en el Señor no tenemos soluciones para cada cosa que enfrentamos. Definitivamente hay solución. Lo importante es mantenernos siempre en Él. Entonces, ahí en la parte B del versículo, en la parte última del versículo 10, dice: y no podemos edificar el muro. Estas fueron otras palabras que vinieron para probar las fuerzas de los que estaban participando en la construcción. Cuando estás entusiasmado haciendo algo que te apasiona, donde has invertido tu tiempo, energía y todos tus recursos, escuchar que ya no puedes seguir eso que estás haciendo, pues es algo que te frustra, ¿verdad? Ahora con la tecnología, los de mi generación, si no estamos actualizándonos en todos los programas, pues llega un momento en que hacer, por ejemplo, un proyecto a mano, pues te lleva muchas horas, ¿no? Cuando de repente ves que hay gente que en la computadora te lo resuelven en horas, pues 2-3 horas. Entonces tú puedes decir: híjole, o sea, me faltan herramientas, ¿verdad? Pero ¿qué hago con ello? O me actualizo o me voy de clavada y ya no hago nada, ¿no? Entonces, pues en este caso, pues me actualizo y busco la manera, ¿no? De cómo tener las herramientas para sacar la necesidad que tengo. Aquí el pueblo se estaba empezando a desanimar. Por eso decía hace unos segundos que, bueno, la idea era buscar estrategias que ayudaran a que el pueblo estuviera bien físicamente, que estuviera también fortalecido espiritualmente y que siguieran a la meta,
que tenían bien trazada, ¿verdad?, por Dios, para que la ciudad de Jerusalén estuviera fortalecida. El pueblo de Dios necesita estar fortalecido. La iglesia local de Tijuana necesita estar fortalecida para que estemos cumpliendo con los propósitos que Dios tiene. Si no estamos cumpliendo los propósitos de Dios, es porque hay una vida que no está sirviéndole a Él, no está viviendo para Él. Y qué grande ejemplo tenemos aquí, en la vida de Nehemías, que con toda esa oposición, con todas estas cosas que estaban pasando, como decíamos ahorita, internamente también, Nehemías no tiró la toalla. No dijo, bueno, pues hasta aquí llegamos y ya, ¿verdad? No. Él tenía muy claro la voluntad de Dios y quería terminar los propósitos de Dios por amor al Señor. Y podemos ver cómo en el versículo 23 se refleja la continuidad de la obra. Dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Fíjense cómo estaban tan metidos en el quehacer que las cosas que a lo mejor para nosotros son mucho más importantes, como el vestir, el tener cosas materiales, estaban aquí perdiendo importancia por la obra del Señor, por la obra que el Señor les había dado. Pues gracias a Dios, porque volvieron a ver cómo Dios proveía para sus necesidades, tenían la visión de Dios, tenían la motivación de Nehemías que los contagiaba, y todos unánimes estaban sirviendo al Señor. Nos dice ahí el versículo 6, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ciertamente, pues necesitamos regresar a las Escrituras, recordar pasajes o versículos donde, por ejemplo, yo recordé Isaías 40:31, donde dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que podemos ver aquí en esta parte de la vida del pueblo judío, cómo ellos tuvieron nuevas fuerzas. Caminaron otra vez en los propósitos de Dios. Y creo que pues tú y yo así debemos de continuar la vida que tenemos por delante, ¿verdad? Poniendo los ojos en el Señor, animándonos los unos a los otros para servirlo. Y fíjense cómo también tienen la perspectiva del Señor, porque se estructuraron, que Nehemías dice, a ver, ¿qué ocupo? No, pues ocupo poner guardia aquí, ¿verdad? Y ahí en el versículo 9 nos dice, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oye, estamos sufriendo esto, estamos padeciendo esto. ¿Qué necesitamos hacer? Pues vamos a cuidar esas zonas que tenemos débiles. A ver, ya me imagino yo ahí la organización, ¿verdad? A ver, ¿quién está dispuesto? A ver, tú tienes esta habilidad, tú eres muy bueno, ok, vamos a hacer turnos, vamos a hacer el tercer turno, no sé, ¿verdad? Se organizaron de tal manera que la necesidad estaba
estaba cubierta. Todo estaba tranquilo en Jerusalén, hasta que llegó Nehemías. Y su proyecto en el Señor de levantar los muros, de edificar las puertas quemadas, estaba todo marchando bien. El trato también con cada uno de los judíos, ¿cuántos no, verdad? Estaban desanimados y sin embargo se mantuvieron con buen ánimo. Sin embargo, pues vemos una y otra que el enemigo no descansa, ¿verdad? Y podemos leer que en el versículo 7 que dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho. Entonces no dudemos ni tantito que si unánimes tomamos la decisión de poner al Señor en primer lugar y servirlo, no lo duden ni tantito que el enemigo va a hacerse presente para desalentarnos. Pero de ahí que cada uno de nosotros debe tomar esa decisión de seguir, ¿verdad?, caminando en esta vida, puestos los ojos en el Señor Jesucristo. Un hijo de Dios sabe el poder de la oración, pero también un hijo de Dios sabe que tenemos una antigua naturaleza que si la estamos alimentando no vamos a conseguir nada bueno en ello. Por eso qué importante es que nos estemos alimentando con la palabra de Dios. Qué importante es que estemos siendo vigilantes en esta preciosa y grande salvación que Cristo nos ha dado, que costó la sangre del Señor Jesucristo. Y qué importante es que en nuestro diario vivir, cada vez que despertemos, tengamos esto en mente, de que en este día vamos a estar viviendo para el Señor, cumpliendo con sus propósitos, alimentándonos de su palabra. Porque dice la Escritura ahí en 1 de Pedro 5:8, ¿verdad? Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y podemos ver ahí en el versículo 13 cómo el pueblo sale con sus espadas y sus lanzas. Entonces nos dice el versículo 13: por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. La dirección de Dios por medio de Nehemías y el acatamiento del resto del pueblo en este mismo propósito. Cuidar el pueblo de Dios, cuidar la ciudad. Nehemías, vemos cómo tomó decisiones muy estratégicas. Observemos lo que hizo a detalle. Dio prioridad, como decíamos, a aquellas partes de las paredes donde eran muy vulnerables. Animó a su gente a distribuir mejor sus recursos. Se aseguró de reforzar las defensas donde más se necesitaban. Otra cosa más que hizo fue organizar a los trabajadores por familias, haciéndoles construir muros cerca de sus casas. Algunos trabajaban en equipos, otros los hacían defendiendo. Nos dice el versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. No se olvidaban
que tenían un enemigo que podía hacerles frente en cualquier momento. Satanás está constantemente al acecho. Necesitamos tener en una mano la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, ¿verdad? Y estar siempre alerta de lo que está pasando a nuestro alrededor, para no caer en sus propuestas que sabemos que no nos van a conducir a nada bueno. Entonces vemos cómo se planteó, ¿verdad?, este trabajo para continuar la obra y también para defenderse. Qué impresionante cómo Dios, a través de sus hijos, pues resuelve todo. ¿Qué es lo que ocupamos? Ver lo que estaba haciendo Nehemías, ver lo que estaban haciendo los judíos. Estaban dando su corazón al Señor para que Él los guiara. Y había ese entusiasmo, esa determinación, porque sabían a quién estaban sirviendo: al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios verdadero que hizo todas las cosas, suficiente para que tú y yo estemos animados siempre sirviendo al Señor. ¿Había posibilidades para derrotas? Definitivamente. ¿Se conoce al enemigo? También. ¿Sabemos cuál es la manera de tener victoria? Lo sabemos perfectamente. Es en el Señor Jesucristo. Nunca va a ser en nuestras fuerzas. Y podemos ver cómo había también una absoluta confianza puesta en el Señor. Dice el versículo 14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Vemos cómo Nehemías estaba exhortando y recordando lo importante de tener siempre la confianza en el Señor. ¿Alguna vez Dios ha dejado de cumplir sus promesas? Cuando aplicamos sus principios a nuestras vidas, ¿ha fallado en sus promesas? En mis 32 años que tengo conociendo al Señor, nunca lo he visto fallar en sus promesas. Si cumplimos sus condiciones, vamos a obtener las promesas de Dios. Entonces, que siempre nos encontremos así, ¿verdad? Viendo qué condiciones Dios nos da para que tengamos esas respuestas. Y vamos a experimentar una tras otra vez que Dios es fiel y que Dios cumple lo que promete. Era tanta la confianza y la devoción que se tenía por Dios y por el trabajo que Él les había encomendado, que ellos ahí en el versículo 20 tenían tal seguridad. Nos dice la parte última: nuestro Dios peleará por nosotros. De Él es la victoria, de Él son las luchas. Pues, vayamos a Él, ¿verdad? Sabiendo que pues nos va a dar siempre cosas mucho mejor que las cosas que nosotros podemos obtener en nuestras propias fuerzas. Vemos a un pueblo en esta etapa sufriendo por haberse alejado del Señor. Muchos fueron llevados cautivos, la ciudad fue destruida,
no vivieron para el Señor y tuvieron sus consecuencias. Pero también podemos ver cómo con vidas entregadas al Señor, queriéndole servir, acatar sus órdenes, vivir por ellas, podemos ver cómo Dios reconstruye la ciudad, cómo el pueblo recobra ánimo, y aún con todas las pruebas y las luchas que hay en el diario vivir, ellos siguieron adelante. Pues que Dios les bendiga.